Buen día, profesora, compañeros. Damos inicio a la presentación de la actividad grupal bajo la temática Lenguaje de la Web 3.0. El presente trabajo colaborativo ha sido realizado por las profesoras Lourdes Arjona, Vivian Santamaría, Lacey Soto y mi persona, Nora Castillo. Las temáticas abordadas son la evolución de la web semántica, microformatos, funcionalías, RTF, la aplicación de estos en la educación y, por último, unas conclusiones. La web semántica, ontológica, web 3.0 o web de las cosas son varias de las terminologías que se utilizan para nombrar esta estructura que busca agilizar y hacer más amigables los contenidos alojados en la web. Algunos autores hacen referencia a que esta web o web semántica cohesiona los contenidos, es decir, la información es cohesionada, luego es procesada, lo cual hace que llegue mucho más fácil a los distintos usuarios. Para algunos autores, como Álvaro Graves, la web semántica no hace más cosas, sino que las hace más fácil. Para entender mejor lo anterior, recordemos brevemente los conceptos relacionados con la evolución de la web. Aparece entonces la web 1.0, la figura del webmaster, la información estática, pero que llega a usuarios. Luego, con la web 2.0, sigue la figura del webmaster, pero la web se hace mucho más dinámica. Los usuarios pueden participar e interactuar a través de herramientas tecnológicas como los blogs y los wikis, lo que hace que se forme una comunidad de usuarios. Pero entonces, ¿qué es la web 3.0? Es la tercera generación de la Internet, donde los dispositivos se encuentran conectados a una red descentralizada, en lugar de depender de servidores con datos alojados en ellos. La nueva Internet pone como principal actor al usuario, es más segura, privada y mucho mejor conectada. Aparecen elementos recurrentes como el usuario y la base de datos, pero aparecen nuevos elementos como la inteligencia artificial, las smart apps y el diseño sencillo. En términos sencillos, la web semántica es una web extendida, dotada de un mayor significado, desarrollada con lenguajes universales, de tal forma que los contenidos de la web puedan ser expresados en un formato que pueden ser conocidos, reconocidos, entendidos, interpretados y usados por las computadoras y las aplicaciones informáticas, permitiéndoles buscar, compartir e integrar información fácilmente, así como efectuar razonamientos sobre los mismos. Se basa entonces en la idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web. El objetivo es mejorar el Internet, ampliando la interoperabilidad que busca información sin el uso de operadores humanos. Entonces se propone la incorporación de una nueva tecnología en la que la información está definida por su significado y sus relaciones, más no por la estructura morfológica o el estilo gráfico con la que se presenta. Se puede decir entonces que gracias a esta característica en la web semántica se pueden hacer tareas de selección, razonamiento y deducción que antes solo podía realizar una persona. Pero ¿cómo se logra esto? Pues se logra mediante tecnologías y mecanismos como los microformatos, folksonomía, la World Wide Web Consortium y los RDF. Estas herramientas modifican la forma en la que interactuamos y buscamos la información en línea y también presentan poderosas e innovadoras oportunidades en el ámbito educativo. A continuación les hablaremos sobre los elementos del lenguaje de la web 3.0. Primero, sobre los microformatos, segundo, las folksonomías, tercero, W3C y por último, RDF. ¿Qué son los microformatos? Son pequeños trozos de HTML basados en formatos de código abierto que permiten la publicación de información de alta fidelidad en la web. Son la manera más rápida y simple de soportar canales RSS y APIs. Adicional, contribuyen a integrar semántica en el HTML. Beneficios de los microformatos. Primero, dan valor semántico al contenido de las páginas, de forma que tanto buscadores, agregadores de contenido o cualquier herramienta capaz de rastrear un código sepan distinguir la naturaleza de un contenido. Las máquinas se comprenden entre ellas y facilitan al usuario la información que solicita. Pueden ayudar a mejorar la optimización de las páginas web y por lo tanto mejoran el posicionamiento en buscadores. Pueden resaltar una información específica para que el usuario la visualice rápidamente en los resultados de búsqueda. Acá les traigo una comparación de un código sin microformato y con microformato.
Sin microformato, una persona lo entendería, pero no una máquina, aunque igual lo va a procesar. Con microformato lo entiende la persona y lo entiende la máquina. Y como lo entiende, puede procesarlo mejor y a la vez facilita una mejor búsqueda. Vemos el ejemplo del resultado sin microformato y tenemos toda la información, pero queda como abierta, no tiene un orden. Con microformato, en este caso es un microformato de dirección, ya si usted realiza una búsqueda, usted probablemente ya va a obtener la información más específica. Si usted quiere el país o el teléfono, probablemente a través de ese microformato usted puede obtener más rápido la información. Cada autor es libre de crear sus propios microformatos, pero existen algunos que se han generalizado más. Tenemos HCalendar para eventos y fechas, HCard, tarjetas de visitas, informaciones de contacto, HReview, revisiones o reseñas, Retal, para añadir etiquetas, enlaces, XFN, para añadir etiquetas propias, diferentes tipos de relación social o parentesco, Xform, para describir folsonomías. Acá tenemos un ejemplo de un microformato con HCalendar, que seguramente de algún modo hemos utilizado en la educación virtual, ya que cuando nosotros programamos una reunión en plataformas como Microsoft Teams o Zoom, nosotros le colocamos una hora de inicio, una hora de finalización, un lugar y muy probablemente se nos va a generar un enlace para unirnos a esa reunión virtual. ¿Qué es una folsonomía? Se refiere a un sistema de etiquetado o clasificación de objetos web, no jerárquico, que nace de forma natural y democrática entre los propios usuarios, que son quienes los asignan espontáneamente. Su uso se conoce también con el nombre de etiquetado o tagging. Características de las folsonomías. Cualquier persona puede crearlas. Se requieren muy pocas reglas para su creación. Se presentan en forma de conjuntos y no requieren coincidir con un tesauro. Esto se refiere a que no requieren coincidir con un glosario en específico, ordenado de manera alfabética. Surgen en entornos digitales, especialmente en entornos sociales que fomentan la cooperación entre usuarios. Por ejemplo, si un profesor ve un video en Instagram y sabe que es de una fuente confiable y quiere compartirlo con sus estudiantes, entonces usa estos etiquetados. Por último, permiten una visión descentralizada y colaborativa, facilitando la distribución del trabajo en la categorización de contenidos web. Tipos de folsonomías. Como ya vimos, se trata de etiquetas. Acá les presentamos 6 tipos. Etiquetas que identifican sobre qué trata el recurso, es decir, cuál es el tema, cuál es el contenido. Etiquetas que identifican qué es el recurso, es un blog, es un artículo. Etiquetas que identifican quién es el creador del recurso. Etiquetas que identifican cualidades o características del recurso. Etiquetas de autorreferencia, tales como mis comentarios, mi contenido. Etiquetas para la organización de tareas, por ejemplo, para leer, para buscar trabajo. Folsonomías en las bibliotecas digitales. Problema, errores ortográficos. La solución, una corrección ortográfica, que hasta inclusive desde nuestro teléfono móvil podemos ver esas opciones. Al momento de hacer algún etiquetado a veces nos corrige. Variaciones de género, número o grado. Hay que delimitar. Sinónimos, hay recomendaciones para no hacer repeticiones. Pluralidad de significados, hay que contextualizar. Sobrecarga de etiquetas, se puede también hacer un filtro. Etiquetas irrelevantes, bueno, hay que concientizar para no sobrecargar. Aplicación de las folsonomías. El grupo de trabajo para el futuro del control bibliográfico recomendó a las bibliotecas permitir que sus usuarios pudieran asignar etiquetas en los catálogos. Para este grupo, esta es una forma en que los catálogos podrán verse más amoldados a las costumbres de los usuarios que utilizan Internet y también de mejorar el acceso a los recursos.
Otro ejemplo de aplicación que podemos proponer es la confección de materiales de estudio en una nube tipo Dropbox o Drive, en las cuales se guarda el material didáctico seleccionado por un grupo de docentes y estudiantes, donde estos pueden etiquetar el material a conveniencia de los usuarios interesados en utilizar la información y ubicarla de forma precisa y concisa. El tercer elemento del lenguaje 3.0 que abordaremos es el W3C o World Wide Web Consortium, el consorcio de la web para todo el mundo. El lenguaje de navegación hoy en día es muy diferente al que se desarrolló inicialmente. Navegar por la primera página web de la historia es una experiencia que puede resultar decepcionante. No tenía colores, no tenía fotos ni videos, tampoco había gráficos ni animaciones, solo textos, hipertextos y un conjunto algo confuso de menús. Pero gracias a esta primera web, hoy podemos preguntarle a Google cualquier duda que tengamos, usar Facebook y acceder a millones de páginas web. La World Wide Web o la web nació en el CERN, en el Centro Europeo de Física Nuclear, en Ginebra, Suiza, de la mano del ingeniero y físico británico Tim Berners-Lee, como un sistema de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en la institución. La World Wide Web es un sistema interconectado de páginas web públicas accesibles a través de Internet, siendo la web una de las muchas aplicaciones construidas sobre Internet. Tim Berners-Lee propuso la arquitectura de lo que es conocido como la World Wide Web. Él creó el primer servidor, el primer navegador, la primera página web. En 1991 anunció su creación en el grupo de noticias Alt Hypertext, marcando con esto el momento en que la web se hizo pública. El sistema que nosotros conocemos hoy como la web tiene varios componentes. Un protocolo HTTP, el cual dirige la transferencia de datos entre el servidor y el cliente. Para acceder a este componente de la web es necesario introducir un URL o un URI. Y además de eso es necesario el lenguaje de marcas de hipertexto. Enlazar o conectar recursos a través de hiperlinks o hiperenlaces es un concepto que define la web, contribuyendo a su identidad como una colección de documentos conectados. Tan pronto como inventó la web, Tim Berners-Lee fundó el consorcio de la World Wide Web para estandarizar y desarrollar el futuro de la web. Este consorcio está compuesto por los principales grupos de interés de la web, como son los desarrolladores de navegadores de Internet, entidades de gobierno, investigadores y universidades. Su misión incluye la educación y la superación. El World Wide Web Consortium, o W3C, es un consorcio internacional donde organizaciones miembros, personal tiempo completo y el público en general trabajan para desarrollar estándares web. La misión del W3C es la de maximizar el potencial de la WWW, desarrollando protocolos y guías que aseguren el crecimiento futuro de la web. Algunas organizaciones miembros del World Wide Web Consortium lo constituyen Adobe, Apple, Google, IBM Corporation, Microsoft, Cisco, Citigroup, Ericsson, Nokia, Opera, Telefónica de España, Yahoo y muchísimas más. Entre los estándares web más conocidos y difundidos del World Wide Web Consortium tenemos Hypertext Markup Language o HTML, que es un lenguaje de marcado de hipertexto. Tenemos también el Extending Markup Language, que es una versión extendida de HTML. El Cascade Style Sheets, que son hojas de estilo en cascada. ECMAScript, conocido también como JavaScript. Tenemos los modelos de objetos del documento DOM. También tenemos estándares web para gráficos como PNG, JPG, SVG. Estándares de arquitectura web como HTTP, HTTPS, URL, URI y estándares de codificación como UTF-8 o Unicode. HTML es el lenguaje estándar utilizado para crear y diseñar páginas web. Consiste en un conjunto de etiquetas que se utilizan para estructurar el contenido de una página web. Estas etiquetas permiten definir diferentes elementos como encabezado, párrafos, listas, enlaces, imágenes, formularios y muchos otros. HTML proporciona la estructura básica de una página web, permitiendo a los navegadores web interpretar y mostrar el contenido de manera adecuada. En resumen, HTML se encarga de la estructura y contenido de la página web.
El Extended Markup Language es un metalenguaje de codificación de información. Los programas que utilizan el formato XML pueden intercambiar fácilmente sus datos ya que responden a una misma lógica interna. Los documentos XML son ficheros de texto que contienen la información organizada en forma de árbol. Cada rama puede tener unos atributos propios y servir de base para otras ramas. Además, los documentos XML se pueden transformar, por ejemplo, a formato HTML para mostrar la información en una página web. Un documento XML está compuesto por unidades llamadas entidades. Una entidad puede hacer referencia a otra entidad, causando que ésta se incluya en el documento. Cada documento comenzará con una entidad documento, también llamada raíz. Lógicamente, el documento está compuesto de declaraciones, elementos, comentarios, referencias a caracteres e instrucciones de procesamiento, todos los cuales están indicados por una marca explícita. Las hojas estilo cascada o CSS es el lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML. CSS describe cómo debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla. CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación estandarizada por parte del World Wide Web Consortium. A lo largo de los años, CSS ha evolucionado a nuevas versiones. De esta forma vamos a tener CSS1, CSS2, CSS3, etc. Cada una de estas nuevas versiones tiene nuevas propiedades y mejoras, las mismas que le dan nuevas funcionalidades. Es importante destacar que aunque se refieran a diferentes versiones, la implementación de características de CSS en los navegadores no siempre sigue el mismo ritmo, ya que los desarrolladores web a menudo deben utilizar técnicas de degradación o utilizar herramientas como preprocesadores de CSS para garantizar una experiencia consistente en todos los navegadores. JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza principalmente para agregar interactividad y dinamismo en las páginas web. A diferencia de HTML, que se utiliza para estructurar el contenido, JavaScript se utiliza para agregar comportamientos y funcionalidades a una página web. Con JavaScript es posible realizar acciones como validar formularios, manipular el contenido de la página en tiempo real, crear efectos visuales y animaciones, interactuar con el usuario a través de eventos como clic y desplazamiento, entre otras cosas. Por otro lado, el formato PNG es un formato de archivo de imagen sin pérdida de compresión que fue diseñado como reemplazo mejorado para el formato GIF. Una de las ventajas principales de PNG sobre GIF es que PNG soporta una mayor profundidad de color, lo que significa que puede mostrar imágenes con una calidad de color más alta. Además, PNG admite la transparencia, lo que permite que se superpongan las imágenes y se mezclen con el fondo de la página web de manera más suave. SVG es otro formato de imagen vectorial basado en XML que se utiliza para representar gráficos escalables en la web, a diferencia de los formatos de imagen rasterizados como JPG y PNG que almacenan información sobre cada píxel de la imagen. SVG describe los gráficos utilizando vectores matemáticos, lo que significa que los gráficos pueden escalarse a cualquier tamaño sin perder calidad. Esto hace que SVG sea ideal para gráficos que necesitan adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, como logotipos, iconos, gráficos de datos. Además, SVG es editable y animable, lo que le convierte en una opción popular para gráficos interactivos y animaciones en la web. Acá le compartimos dos videos que explican de forma detallada qué es la W3C y cuáles son estos estándares de la web. Bien, siguiendo con los elementos del lenguaje de la comunicación, nos encontramos con el cuarto, Marco de Descripción de Recursos o RDF. Bien, el Marco de Descripción de los Recursos o RDF es una familia específicamente de la W3C, originalmente diseñada como un modelo de datos para metadatos. La RDF es un modelo estándar para el intercambio de datos de la web. RDF tiene características importantes. Una de ellas es que facilita la combinación de datos incluso si los esquemas subyacentes difieren y admiten específicamente la evolución de los esquemas a lo largo del tiempo, sin necesidad de cambiar todos los consumidores de los datos.
Bien, pero ¿dónde está el origen de la RDF? El origen se debe a Ramatadán, un trabajador de en su momento Apple Computer y en su forma inicial conocida como MSF. Más tarde esto cambia, pero este modelo se basa en la idea de convertir las declaraciones de los recursos en expresiones como la forma de tripleta, que más adelante conoceremos un poco más. Esta tripleta está unida como sujeto, predicado y objeto. RDF siempre habla de esta tripleta: sujeto, predicado y objeto. El sujeto es el recurso, es decir, aquello que se está describiendo. El predicado es la propiedad o relación que se desea establecer acerca del recurso. Y el objeto es el valor de propiedad o el otro recurso con que se establece la relación. Ahora bien, nos preguntamos si la RDF tiene relación con la web semántica, esa web de sentimientos. Pues sí, la combinación de RDF con otras herramientas como RDF-Chem, extensión semántica de la RDF, o la OWL, que es la web ontológica de la web, permite añadir significados a las páginas y es una de las tecnologías esenciales de la web semántica. ¿Cómo se utiliza la RDF? Bien, las declaraciones de RDF pueden incorporarse de varias maneras: a páginas web de lenguaje de manera de hipertextos o almacenarse en archivos separados, pero también se pueden vincular con los datos de contenidos en la web. Cuando se especificó la RDF por primera vez, las declaraciones de RDF se incorporaron en documentos HTML vinculados con contenidos de la web. Un ejemplo práctico de la RDF es una información que podemos buscar en Wikipedia, por ejemplo esta que se presenta en pantalla, una información sobre Tony Benn. Observamos que la alternativa expresada en RDF y HTML sigue la manera de utilizar estas palabras para expresar o para ejemplificar este tipo de páginas. Ok, estos elementos del lenguaje de la comunicación tienen beneficios, pero también tienen limitaciones. ¿Cuáles son los beneficios? 1. Un marco coherente fomenta el intercambio de metadatos sobre los recursos del Internet. 2. La síntesis estándar de RDF para describir y consultar datos permiten que el software que sea utilizado metadatos funcione más fácilmente. Otro beneficio es que la sintaxis estándar y la capacidad de consultar permite que las aplicaciones intercambien información más fácilmente. Y por último, los agentes de software inteligente tienen datos más precisos con los que trabajan y más precisos con los que entregan al usuario. Lo cierto es que RDF tiene limitaciones. Entre las limitaciones que podemos mencionar se encuentra la estandarización del vocabulario para describir recursos de RDF pueden resultar un poco difícil. Elegir el formato de sintaxis más apropiado para las declaraciones de RDF requieren práctica. Es posible que sean más fácil utilizar diferentes formatos para implementación específicas. La elección del lenguaje que consulta RDF más apropiado para una aplicación depende de las características del lenguaje de la consulta y de las necesidades de la aplicación. Hemos visto los 4 elementos del lenguaje de la comunicación. Ahora veremos una de las aplicaciones en la educación de estos elementos. Un ejemplo de aplicación en el campo de la educación son los avances en los procesos de búsqueda de información. Plataformas online basadas en web semántica como buscadores de datos cuya información puede ser catalogada con base a temáticas o autores establecidos, por ejemplo, utilizando la tecnología RDF, Research Description Framework. Puede proporcionarse una breve descripción sobre los recursos que se encuentran alojados en la base de datos dentro de la web, lo que da como resultado conducir al estudiante mediante ontología para enlazar materiales de diferentes autores, pero con las mismas temáticas en diferentes formatos y fuentes.
En conclusión, los microformatos como EdgeReceipt y EdgeCard facilitan la estructuración y organización de datos en la web, permitiendo una comprensión más profunda por parte de las máquinas. Además, el World Wide Web Consortium establece estándares que aseguran la interoperabilidad y accesibilidad, proporcionando un marco esencial para el desarrollo de la web. Por otro lado, la taxonomía, impulsada por la colaboración social en la etiquetación de contenidos, complementa la rigidez de las taxonomías tradicionales. Y el RDF proporciona un marco estructurado para describir recursos, estableciendo relaciones semánticas entre ellos. La combinación de los microformatos, los estándares del World Wide Web Consortium, la taxonomía y el RDF potencian la interpretación significativa de la información, brindando un contexto más profundo a la diversidad de datos en la web, sentando las bases para una web más semántica y eficiente. Compartimos con ustedes las referencias consultadas para la realización de esta investigación. De parte del grupo conformado por Lacey, Nora, Tidian y mi persona, Lourdes Arjona, deseamos que esta información proporcionada sea para su provecho educativo. Muchas gracias.